Bien, entonces lo que les quiero presentar en relación al uso del paquete es cómo podemos trabajar 4 tipos de pruebas estadísticas en las cuales se vincula una variable cuantitativa con una variable cualitativa dicotómica que nos permite responder a preguntas. Solo algunos ejemplos. Existen diferencias en los niveles de albúmina en sangre entre pacientes diagnosticados con tuberculosis multidrogoresistente y los que tienen tuberculosis sensible. Entonces, si desglosamos esto en las variables involucradas, entendiendo que estamos en análisis bivariado, tendríamos la albúmina en sangre medida en gramos por decilitro y el tipo de tuberculosis como multidrogoresistente o sensible. Otra pregunta que podría responderse es si existen diferencias en los niveles de pérdida de sangre en pacientes sometidos a artroplasia de cadera realizada ya sea en el día o en la noche en un centro de referencia. Entonces encontramos 2 variables para una población definida. En este caso, una variable sería la pérdida de sangre en mililitros, una variable cuanti, y el momento de realización de la cirugía, el día o en la noche, ¿cierto? Recuerden que hay unas condiciones para cada una de estas pruebas de estudio para muestras independientes, donde esa variable cuanti distribuirá normal, los grupos son independientes y se debe verificar el supuesto de homoelasticidad. T-Student para dependientes, donde hay normalidad y los grupos son relacionados, dependientes o pareados. La prueba de Mann-Whitney, donde no hay normalidad de esa variable cuanti, los grupos son independientes. Y el test de Wilcoxon, donde acá no hay normalidad tampoco y los grupos son independientes. Entonces acá no hay normalidad. Bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? En este caso, debemos proceder de la siguiente manera. En el paquete a través de T nos vamos a ir por análisis, prueba T para muestras independientes y las muestras son independientes, ¿cierto? Si son independientes, es decir, los grupos no son relacionados, no son pareados, pues vamos a tener una variable de agrupación, por ejemplo, el sexo con respecto a una cuanti que distribuya normal. Debemos verificar la distribución. Recuerden que a través de este módulo, en este punto de abajo dice comprobación de supuestos, prueba de homogeneidad, prueba de normalidad. Lo primero que deberíamos verificar es la normalidad. A través de Shapiro-Wilk tenemos una P de .20, se cumple ese supuesto de normalidad, y de igualdad de varianzas, donde a través de Levin nos dice que se cumple esa igualdad de varianzas. De manera automática, por defecto, el paquete trae seleccionado T-Student, entonces nos corre una vez la prueba con el valor P asociados a T-Student, que nos permite concluir en relación a las hipótesis inicialmente planteadas, ¿cierto? Si las medias son iguales o no. Entonces, en este caso tenemos evidencia para rechazar la nula en favor de la alterna, que nos dice que esos promedios son diferentes, ¿cierto? Si así lo planteamos, ¿sí? Podemos adicionalmente complementarlo con otros estadísticos como la diferencia de medias y su intervalo de confianza, seleccionando en este punto. Y acá ya tenemos la diferencia, nos dice que es de 119 gramos, si está medido en gramos el peso, con una confianza del 95% entre 48,5 y 189,76. De igual forma, si queremos adicionar el tamaño del efecto, adicionar estadísticos descriptivos, donde nos dice cuál es el peso por sexo, con gráficas descriptivas que nos acompañan. Entonces, de gráficos de barras de error, que son estos de acá, con la mediana, que es lo que tenemos en el cuadrito. De igual forma, recordar que uno puede plantear para este caso hipótesis a 2 colas o hipótesis a cola derecha si consideramos que uno de los grupos es mayor en términos del promedio, en este caso promedio de los niños superior a promedio de las niñas. Y ya leeríamos entonces el resultado, que nos dice que en efecto es superior el de los niños al de las niñas.
¿cierto? Si lo planteamos acá a la izquierda, entonces le vamos a dar clic acá en grupo 1 menor de grupo 2. Acá tenemos el pastelito nuevamente, promedio de los niños inferior a promedio de las niñas. Y claro está, en este caso el P será superior a 5%, porque ya vimos que es superior el de los niños, ¿cierto? Entonces así correríamos T-Student para muestras independientes. Ahora, ante una cuanti que no distribuye normal, entonces vamos a correr nuevamente prueba T, pero digamos que vamos a trabajar las semanas con respecto a el tipo de parto. Verificamos la normalidad. La normalidad nos dice que esta variable no sigue una distribución normal las semanas. De acuerdo a ese tipo de parto, la homogeneidad, entonces acá nos dice que en efecto se cumple, que hay homoceasticidad. Si no se cumpliera, hay que recordar que hay una corrección que es la de Welch. Entonces le damos acá test de Welch y le diríamos el de abajo. En este caso se cumple, entonces no es necesario. Bien. Bueno, pero eso sobre todo para cuando distribuye normal. Pero en este caso vamos a utilizar la prueba U de Mann-Wendel, ¿sí? La prueba U. ¿Por qué? Porque no hay distribución normal de la variable cuanti. Pues básicamente reportaríamos este P para U de Mann-Wendel, que nos dice que no hay diferencia en las medianas de las semanas con respecto a el tipo de parto, si fue por cesárea o tuvo un parto normal, ¿cierto? Tipo de parto, sí, semanas de gestación con respecto al tipo de parto como normal o instrumentado por cesárea. Eso para la T. Ahora, si son grupos relacionados, recordar la necesidad de organizar adecuadamente esa base de datos, tendríamos una cuanti medida en dos momentos, por ejemplo peso 1 con respecto a peso 2, o por ejemplo para casos y controles, peso del recién nacido en casos con morbilidad materna extrema con respecto a controles, es decir, aquellos que no tuvieron morbilidad materna extrema, ese peso del recién nacido. Dependiendo de la distribución, entonces trabajaremos para las normales, prueba T, para muestras apareadas, y pasaremos entonces por acá está caso y control, ¿sí? Verificaremos la normalidad. Acá nos dice que sigue una distribución normal, por tanto entonces es adecuado correr la prueba T para muestras pareadas, que nos dice que en efecto hay una diferencia con un valor P menor al 5%. Podemos acompañarlo de la diferencia de medias y el intervalo de confianza, descriptivas y gráficas, ¿sí? Entonces, diferencia de medias, intervalo de confianza, descriptivas para los casos, los controles, medio, mediano y el gráfico respectivo, que es muy bueno para mostrar evidentemente y acompañarlo de este valor P. Teniendo en cuenta que acá también podemos trabajar a dos colas, a cola derecha y a cola izquierda. En este caso la significativa es a cola izquierda, ¿sí? Bien, si no distribuyera normal esa variable de casos, por ejemplo, vamos a correr otra, vamos nuevamente a prueba T pareada y digamos que estamos trabajando con, no sé, valores de creatinina, creatina 1, creatina 2, verificamos la normalidad. En este caso, bueno, también distribuye normal, pero si no distribuyera normal el test de normalidad, entonces vamos a irnos a rangos de Wilcoxon. Y en rangos de Wilcoxon básicamente vamos a reportar el P, ¿cierto? Ese rango W de Wilcoxon nos dice que entonces en este caso no hay diferencia en las medianas de creatina. Esta es la forma en que trabajamos esas cuatro pruebas de hipótesis. Como ya lo dijimos, ustedes estudian para muestras independientes, para muestras dependientes, Mann-Wendel y el test de Wilcoxon.